Os invito a los ponentes, porque creo que no hay ninguna pregunta por parte de los asistentes, pero os invito a los ponentes, por favor, que alcéis mano para que os dé paso y si queréis comentar alguna cosa o hacer alguna pregunta al resto de panelistas. Bien, gracias, disculpa. Quería preguntarle a Fernando Cobo sobre el concepto de sistemas funcionales dentro de la identificación de los distintos sistemas castrales, incidir más en esas relaciones funcionales que trascienden la lógica perceptiva, la lógica propiamente geométrica de las relaciones espaciales, porque creo que es interesante a la hora de entrar a caracterizar estos paisajes fortificados, ¿no? Bien, yo creo que tú también has puesto algún ejemplo de ello, es decir, el problema es que el paisaje en el fondo es la percepción de un territorio a partir de una serie de características culturales, sociales y en este caso defensivas. Y por tanto, el territorio tiene unos componentes supuestamente naturales que tú interpretas de una forma geomorfológica, ¿no? O topográfica, por así decirlo, pero luego resulta que la percepción de la solución defensiva no tiene en cuenta todos los factores o altera esos factores. Es decir, cuánto se tarda de ir de un sitio a otro en función del camino, transforma, es como hacer una otra dimensión del mismo terreno, ¿no? Es decir, dos lugares que están equidistantes no están equidistantes si el camino que va uno es bueno y el camino que va otro es muy malo. Con lo cual pasa lo mismo que contaba con Almeida, es decir, para el ingeniero que diseña Almeida, su territorio es isométrico, es decir, es un territorio redondo alrededor, pero para el ingeniero que toma la fortaleza, y de hecho para toda la historia militar de Almeida, el territorio no es isométrico, sino que está claramente constreñido a la relación entre el puente, el río y la fortaleza. Y por tanto, ese mecanismo es la forma de entenderlo. Es decir, no, tú no puedes entender el paisaje. El paisaje es una forma de mirar el territorio, para que nos entendamos todas. Entonces, si es así, o tú conoces la forma en la que miraban el territorio los que construyeron el sistema fortificado, o tú no vas a entender ni el paisaje ni el sistema fortificado. Y por tanto, el intentar explicar eso es la forma de entender el territorio visto desde una manera. ¿Qué ocurre? Que efectivamente en territorios con una larga tradición histórica, esa forma de mirar el territorio no ha sido siempre la misma. Lo explicaba muy bien el caso de Almeida, es decir, su mismo territorio, su misma fortificación no la veían igual los portugueses que los españoles. Y por tanto, esa percepción del territorio es lo que le da una enorme cantidad de significados a lo que tenemos. ¿Y cómo incorporar todos esos significados? Pues es difícil, pero lo que sí está claro es que nosotros podemos caracterizar puntos, lugares, perspectivas, espacios críticos, no solo desde el punto de vista geomorfológico, que un poco lo explicaba, es decir, hay zonas del fondo de la visual, hay zonas de los llanos, de los bordes, de los bordes del páramo, donde efectivamente son más frágiles desde un punto de vista puramente morfológico, pero hay zonas que son más frágiles solo porque el punto de vista ya está predefinido. Y por estar el punto de vista predefinido, el fondo de la imagen también está predefinida. Yo no miro al edificio desde cualquier lugar, lo miro desde puntos concretos, que me generan escenarios concretos que responden a un uso concreto del territorio. Y por tanto, es decir, a lo largo de un camino, cuando cruzo un puente, cuando estoy en una atalaya, ese tipo de cosas nos permiten discriminar en el territorio y decir, bueno, a ver, si todo el entorno del lugar es valioso, pero evidentemente en un espacio de 60 kilómetros, algún parque de aerogeneradores caerá. Bueno, vamos a intentar que caiga donde menos daño hace. Ese es el planteamiento. Y por eso significa que no podemos decir, bueno, alrededor del edificio en 5 kilómetros no se puede hacer nada, pero es que un parque se ve desde 50 kilómetros, con lo cual no nos sirve de nada poner 5 kilómetros. Lo vamos a aumentar a 10, tampoco nos sirve. Vamos a buscar cuál es la zona donde hace daño. Y vamos a intentar que no haga daño. Lo ha explicado muy bien ahora Alba sobre el caso de la torrecita esa, es decir, como es un estudio. Pero claro, ¿cuáles son los instrumentos que tenemos? Pues evidentemente no es la zona tampón o la buffer zone o el entorno de protección, porque nunca van a llegar a esas distancias. Es la consideración del paisaje valioso a partir de unos parámetros que son las claves de interpretación, de lectura de ese propio paisaje. Esa es la idea. ¿Que es complicado? Sí. ¿Que es muy difícil? También. ¿Que sobre un mismo territorio
se suceden distintos paisajes porque hay distintas formas de mirarlo a lo largo de la historia o en función de qué monumentos, pues también es verdad. Pero yo creo que ese es un poco el camino, ¿no? Sí, lo comparto plenamente, tan solo por incidir sobre ese tema, ¿sabes? Sí, yo además quería agregar algo también que creo que también es interesante, justamente lo que usted, Camila y Alba, están trabajando con respecto a la comunidad, con las comunidades, porque cuando nosotros hablamos también de patrimonio, de paisaje cultural, están las comunidades y también cómo ellos reconocen, ¿no es cierto?, estos territorios. Creo que eso también es interesante como variable. El diálogo y justamente entender la identidad que tiene esa comunidad frente, lógicamente, a la fortificación, etcétera. Por eso yo puse un caso extremo en Valparaíso, como este polvorín ya es un elemento, ¿no es cierto?, que está dentro además de un parque cultural ahora, pero es un museo de sitio que es el único vestigio que está quedando de las fortificaciones que hubieron en Valparaíso. Entonces también muchas veces el hecho de poder acercarse, de poder interpretarlo, de que sea un museo in situ, también creo que es importante darle ese valor de uso, no solamente un valor que tiene que ver con de dónde se mira, que creo que también es importante por lo que significaban las fortificaciones, ¿ya? Pero sí creo que hay que también incorporar dentro de lo que estamos, ¿no es cierto?, recién viendo con respecto a, creo que igual ustedes han avanzado mucho con respecto a eso, lo que significa paisaje cultural fortificado, pero justamente la interpretación que tiene la comunidad frente a ese elemento o referido al significado específicamente. Creo que ese tema también es importante, interesante incorporarlo. Sí, Paulina, justamente en ese sentido, Du Won también hacía referencia en su ponencia, no sé si está entre nosotros, hacía referencia a la importancia de hacer partícipe, ¿no?, a la población en estas decisiones de protección, intervención, restauración y demás. Entonces, yo quería preguntarle si está ahí, puede conectarse también. ¿Cómo, no? ¿Cómo se lleva a cabo esta intención de hacer participar a la población? Si puede contarnos alguna experiencia de un sistema de participación ciudadana en relación a la protección del paisaje fortificado. Duwon, no sé si nos estás Thank you. escuchando. Thank you for asking. So, actually, the fortification and military heritage is located in a heritage community or nearby heritage community. That's why we define for example, the buffer zone of the World Heritage Site as a fortification and military heritage. We have to consider of the thinking of the citizens and communities. It is natural things, and that's why it is better to let heritage community involved in the definition or identification of the fortification and military heritage value. And then better interpretation is needed to the heritage community for understanding. And this understanding is going to protection. That means, thank you. Muchas gracias, profesor, por su contestación. También un asistente, Dolores Pineda, hace un comentario en el chat. Bueno, felicita a todos los expositores por el trabajo y pregunta que cuántos metros serían necesarios para establecer una zona de amortiguamiento, ¿no? Hemos contestado un poco cuando han hablado Fondevilla y ha hablado también Cobos al respecto, pero bueno, podemos focalizarlo. Ella está especialmente preocupada por zonas urbanas donde tienden a construir edificios muy altos que dañan el paisaje por falta de información de las autoridades. Y entonces, bueno, pues pregunta esto, ¿no? Que ¿hasta qué punto se considera zona de amortiguamiento en el caso del paisaje urbano? Gracias. Si podéis, a lo mejor Fondevilla o Cobos, enfatizar en este sentido. Bueno, yo creo que no es un problema de metros ni de kilómetros, es un problema
de cuáles son las visuales principales, de cuáles son los significados del territorio, de cuáles son los espacios. Evidentemente, si te construyen un edificio de 30 plantas a 20 metros de la fortificación, pues tienes un problema. No hace falta, es un problema a escala. Eso ya no es un problema visual, es un problema a escala, ¿no? Pero evidentemente Cartagena de Indias se está derribando ahora un edificio muy alto que se construyó muy cerca del castillo de San Felipe de Barajas, que supongo que nos hablarán de ello el próximo día, pero básicamente no es un problema de metros ni de kilómetros, es un problema de impacto. Y la valoración del impacto tiene que ver mucho con el significado del contorno de la fortificación, con el contorno del patrimonio. Y hay edificios bajitos que pueden hacer muchísimo daño colocados en un mal sitio y edificios muy altos que, sin embargo, pueden pasar completamente desapercibidos. Por tanto, hay que, digamos, caracterizar el contorno, el espacio circundante del edificio y comprobar dónde nos hacen daño las cosas y dónde no nos hacen tanto daño, y por tanto es un problema de análisis científico del territorio en función de eso, de la intervisibilidad, del campo visual, de los elementos significativos, de las visuales significativas, de cosas tan tontas de no ponga usted varios generadores en el mar, en el lugar donde anochece cuando es verano y se juntan todo el mundo a ver el anochecer, porque todo el mundo va a ver el aerogenerador delante del sol. Es decir, hay cosas que parecen muy evidentes, ¿no? Pero otras no lo son tanto. Lo que contaba yo de los dos castillos que se ven y le quieren poner los aerogeneradores en el medio, es porque la Comisión de Patrimonio de una provincia no tiene al otro castillo como referencia y la Comisión de esta provincia no tiene al otro. Es decir, aunque los dos castillos se ven, las comisiones de patrimonio no lo saben, porque su raya de jurisdicción acaba en mitad del terreno. Y por tanto, a veces es un problema de información, de conocimiento y también, evidentemente, del análisis. Lo que ocurre es que estamos, y esto será un tema de debate posterior, ante un dilema. ¿Vamos a esperar a que nos planteen proyectos que pueden ser nocivos para el paisaje para poder estudiarlos, o vamos a clasificar los terrenos y los paisajes para evitar que esos proyectos surjan? Esa es la idea. Y lo más complicado es lo segundo, pero también lo más eficaz. Porque cuando un proyecto de estos está en marcha, luego es muy difícil pararlo. En relación a la misma pregunta, añade Dolores que no se refiere tanto a los metros en relación a una zona de amortiguamiento en superficie, sino en altura de los edificios que están, entiendo, en un casco urbano definidos por un recinto fortificado. Sí, en ese aspecto, incidiendo un poco en lo mismo que indicaba Fernando, no es tanto establecer una cota priorística o una altura de edificación, sino que precisamente es el análisis exacto. Los instrumentos de análisis espacial permiten precisamente estudiar para cada fortaleza, para cada contexto territorial, cuáles son los elementos de impacto, la fragilidad vinculada precisamente a ese análisis. Por eso, en realidad, hay directrices también de UNESCO sobre cálculo y evaluación de fragilidad visual, ¿no? Que se utilizan estos instrumentos de ordenación y también en la caracterización de cuáles son las áreas. Puede haber áreas muy próximas que no generen tal impacto que otras que tengan más distancia pero sean más prominentes, con lo cual siempre hay que hacer un análisis específico. Y esa es la bondad. Realmente lo que deberíamos intentar es incorporar este tipo de análisis a los procedimientos de planificación urbana, incluso ya no solo de delimitación de ámbitos de protección, sino por la interacción de esas figuras con la propia ordenación de nuestras ciudades, ¿no? Muchísimas gracias, Juan José. Muchísimas gracias, Fernando. Creo que ha quedado perfectamente aclarado. Tengo otra pregunta para Paulina. Si no me equivoco, ha hablado de un complejo defensivo en Valdivia, en Chile, que comentaba que intervino en su propia restauración, pero que unos años después se lo encontró deteriorado. Entonces me preguntaba si podía profundizar un poco en la experiencia y si ese deterioro al que hacía referencia tras una restauración fue en relación a la falta de protección del entorno o qué riesgos, amenazas, a qué riesgos o amenazas estaba expuesto el bien en este sentido. Muchas gracias. Mira, bueno, la verdad que te hice el proyecto de restauración, pero se hicieron muy pocas obras, ¿ya? En el momento que se hizo el proyecto de restauración, uno de los temas más complejos fue el baluarte, que estaba en muy malas condiciones y vino un ministerio, el Ministerio de Obras Públicas, y lo restauró mal, porque puso hormigón en vez de poner la piedra cancagua con piedra laja,
y eso al año siguiente ya no había nada y había más deterioro. Entonces, creo que tiene que haber ahí un tema de gestión, que justamente si es que ellos mismos están pidiendo que uno haga un proyecto de restauración, no pueden vulnerar ese proyecto de restauración y hacer ese tipo de intervenciones que a la larga son peores. Y eso era uno de los elementos más importantes. Y lo otro fue que justamente lo que se está hablando ahora, que no hubo un área de protección. Y en este momento hay algunas viviendas que ya están dentro de la fortificación y viviendas que no son tan ligeras. Entonces creo que ahí es uno de los temas súper importantes lo que se está debatiendo ahora, que justamente son los límites del monumento, específicamente de esta fortificación, y cómo en realidad esos límites que en realidad estén dentro de lo que significa un plan regulador o también un plan de gestión de cómo, en definitiva, poder lograr que ese valor que tiene ese monumento no se altere. Entonces, en realidad, yo creo que aparte de un montón de otras cosas más, creo que son los dos elementos más importantes que en realidad al final lograron que esta fortificación esté en malas condiciones, porque no sé si realmente las obras pueden ser reversibles. Ese es el tema. Así que eso un poquito contestando la pregunta. Gracias, Alba. No sé si se habrá contestado bien. Perfectamente, Paulina, muchas gracias. Hay otra pregunta en red de Alberto Atanasio. Dice, buenas tardes, enhorabuena a todos los ponentes. Mi pregunta va relacionada con la fortificación del siglo XX, fortines o búnkeres. Pregunta, ¿cómo trasladaríamos estos conceptos de paisaje, etcétera, a unas células de fortificación tan reducidas en tamaño como las que hay en el campo de Gibraltar, en los Pirineos o en las costas de Valencia? Quizás esta pregunta no sé si algún ponente tiene interés especial en contestarla o quizás Alba Zamarvide, que ha contado un caso a nivel territorial que puede ser similar, le interesa contestarla. Bueno, en nuestro caso no estamos teniendo en cuenta de manera directa las fortificaciones del siglo XX. En nuestros contextos no tenemos muchas. La verdad es que no sé exactamente cómo responder a la pregunta. Yo lo que puedo decir es que en nuestro caso sí que hemos hecho el mapeo de los sistemas y los hemos englobado dentro de esta zona tampón, pero claro, estamos hablando de patrimonio mundial de la UNESCO. El concepto de zona tampón no se aplicaría en este caso. Sería más ir por las líneas de, no sé si un plan de gestión. Yo creo que Fernando puede tener más ideas que yo, pero desde luego en el contexto francés nosotras estamos utilizando la zona tampón, luego existen rutas de fortificaciones que se pueden aplicar, que unen pues, distintos búnkeres. Hay algunos proyectos, por ejemplo, de rutas turísticas con recuperación de búnkeres en la zona norte. Pero en cuestión de herramienta de protección per se, yo creo que dependerá de cada elemento, de su importancia patrimonial. Yo puedo contestar en alguna medida porque el problema de los búnkers, aunque sean piezas pequeñas, dependen de sistemas defensivos de alcances enormes. Hay que tener en cuenta que las visuales artilleras de los cañones navales del siglo XX estamos hablando de 30 y 40 kilómetros. Y por tanto, hay muchas de las soluciones de búnkeres esparcidos por la costa o por Gibraltar, todo el estrecho de Gibraltar, cuya estrategia, cuyo sentido solo se entiende pensando en distancias enormes de 40 kilómetros. Y por tanto, tratándose además de fortificaciones que, aunque sean muy pequeñitas, tienen un componente visual muy fuerte, porque las fortificaciones costeras han estado siempre
fuertemente relacionadas con el paisaje, mucho más que las fortificaciones terrestres y mucho más que las fortificaciones urbanas, ¿no? Porque parece como que el mar siempre es paisaje, ¿no? Entonces, las fortificaciones de los búnkers, pues hay ahora mismo muchas experiencias en intentar recuperar baterías de costa. Además, hay una enorme colección de elementos defensivos del siglo XX que se están recomponiendo. Es una pena que no esté ahora aquí nuestro representante, el representante de ICOFOR para Europa, Perko Meijer, que está en Holanda y está trabajando precisamente con búnkeres de costa de la defensa costera holandesa, ¿no? Pero realmente estamos hablando de un patrimonio que es pequeño en sí mismo, bueno, algunos no tanto, pero que tiene un componente paisajístico muy importante. En este caso, además, normalmente el documento que más afecta a los búnkeres y a las baterías de costa, curiosamente, es la ley de costas. Es la propia ley de protección ambiental de las costas, donde estos tipos de estructuras están claramente incluidos y antes se planteaba desmontarlos y ahora se considera una parte integral del paisaje costero, ¿no? Y por tanto yo creo que es por las leyes de costa y las leyes de medio ambiente y las leyes de protección del paisaje costero por el que se puede dar una solución a sistemas que tienen elementos muy dispersos, no muy grandes, pero que cubren distancias de muchos kilómetros. Y a mí me gustaría también intervenir porque conozco el trabajo de Alberto Atanasio. Él desarrolló su tesis doctoral precisamente sobre esos búnkeres del sistema defensivo del estrecho. Y realmente entiendo que en realidad las mismas técnicas y metodologías que hemos explicado son extrapolables al análisis en este caso, del estrecho, ¿no? El proyecto de iluminación del estrecho, todo el proyecto de secuenciación de esas baterías artilleras para el control estratégico de ese paso, son desde luego mecanismos actualizados, una revisión poliorcética, pero al final es la misma lógica, ¿no? Se pretende la securización de un paso, el control, aplicando en definitiva en cada momento, pues eso, estructuras que están adaptadas al tiempo, ¿no? Pero creo que la filosofía es idéntica, ¿no? Aunque es verdad que las visuales son mayores y los alcances también, pero que yo creo que los sistemas de caracterización de estos sistemas de defensa, en el caso de los búnkers, son también extrapolables y la figura sería también la de paisaje fortificado, ¿no? Paisaje cultural fortificado, ¿no?